bienvenidos sean todos a un episodio especial de Qué Buena Pregunta. El día de hoy estamos como invitados y con invitados especiales en la inauguración de Grupo 24/7, Storage, Streaming Records y Mailbox. Seguridad patrimonial también. Seguridad patrimonial también. Entonces, bienvenidos sean todos. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué Buena Pregunta! Chicos, muchas gracias. Una vez más, bienvenidos sean todos a este episodio. Hoy estamos con mucho gusto aquí en el festejo de inauguración de Grupo 24/7 con todos sus nuevos negocios que están ahí expandiéndose a diferentes mercados. Y contamos con la presencia el día de hoy. Bueno, pues primero doy la bienvenida a mi amigo Paz. Un saludo, David Paz, ya se la saben. Paz de CP en todas las redes sociales, baterista en carga positiva y negociopazcompany.com. Gracias por andar ahí dándole. Como siempre tenemos por aquí a mi amigo Manny, que está por allá atrás de los controles. Manny hoy. Estaba, ya no está. Y volvió a estar. Y como mencionábamos, pues a nuestro gran invitado el día de hoy, Manuel Gutiérrez. Manuel, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar ustedes aquí hoy con nosotros. La verdad es que somos afortunados de comenzar esta nueva etapa. Una etapa con retos, pero una etapa que estamos seguros que si lo hacemos como tenemos planeado, vamos a llegar a buen puerto. Eso, claro que sí. Te digo, de un negocio que ha venido con tantas ganas, lo único que tienes para ir más arriba, yo creo. Exactamente. Esto es algo que si te soy sincero, no teníamos planeado al 100%, pero que creció de una idea muy pequeña, de tratar de hacer un TikTok a esto que tenemos ahorita, la verdad. Fue algo que no estaba, ahora sí vamos a decir que no estaba en el script, pero que nos llevó a uno y luego brincamos a otro hasta que tenemos hoy consolidado esto. Excelente. Platícanos del proyecto justamente, Manuel. Ahorita, ¿qué es lo que venimos contemplando con estas tres nuevas implementaciones? Mira, yo te voy a platicar desde nuestro inicio. Ajá. El fuerte de nosotros ahorita, lo principal es la seguridad patrimonial. Y nosotros siempre hemos querido expandernos a otras ideas, a otros negocios, a otros giros de negocios. Y en un principio teníamos nosotros pensado hacer un negocio de renta de minimodelos. Ese fue la primera parte en la que nos quisimos abrir a un segundo negocio después de la seguridad patrimonial. Y empezamos a consolidar lo que fue la cuestión de las minibodegas. Pero eso, en el espacio que estamos ahorita, nos llevó a abrirnos a este tercer negocio a la par de las mini bodegas. Como te decía al principio, no teníamos nosotros contemplado hacer unas cabinas de grabación ni nada por el estilo. Lo que nosotros queríamos era tener un espacio pequeño para poder promocionar nuestras bodegas, para poder promocionar la seguridad patrimonial y empezar a abrirnos en las redes sociales con nuestro negocio. Pero como te digo, nos llevó esto a decir, oye, pues si vamos a cerrar este pequeño espacio para hacer los TikToks, pero ya que lo vimos cerrado, dijimos, sí, ¿por qué no hacemos una cabina? Uh-huh. Después de que hicimos la primer cabina, dijimos, oye, pues hicimos una primer cabina, pues aquí tenemos espacio para una segunda cabina. Hicimos una cabina más pequeña que la primera. Y en el espacio que estamos ahorita, nosotros inicialmente lo teníamos contemplado como una sala de espera para que cuando se estuvieran usando las cabinas. Pero vino un amigo, muy buen amigo, que mucha gente lo va a conocer, Paul, que está metido en las cuestiones de producción. Y lo primero que vio cuando entró fue el espacio y dijo, canijo, dijo, este espacio, aquí puedo meter hasta un grupo musical con todos sus instrumentos. Y nosotros no lo teníamos contemplado y nomás nos volteamos a ver César y yo y dijimos, pues una tercera cabina. Y fue como consolidamos las tres cabinas. Fue como llegamos a este momento, fue como cubrimos este espacio. Y la verdad es que te puedo decir que
estos espacios de grabación nos llevó inclusive más tiempo de lo que nos llevaron las mini bodegas. O sea, esto le metimos más tiempo, le metimos más esfuerzo, estuvimos preguntando porque te digo que nosotros somos novatos en el streaming ahorita, ¿verdad? Pero también vimos que es algo que se mueve muy rápido y que sigue creciendo y que hoy por hoy en todos lados con algo que grabes tú se ve a nivel mundial, ¿verdad? Entonces esto fue lo que nosotros nos llevó a incursionar en esto. Te digo, sin pensarlo, pero que hoy lo tenemos consolidado. Genial. No, y la verdad es que hoy por hoy, como decías, es una demanda que ha crecido mucho, ¿no? De que ya la misma gente quiere expresarse a través de las redes sociales, que quiere expresarse a través de los streamings, de sus programas de podcast, o bandas así justamente como Paz que de repente requieren espacios que están utilizando como aquí, o sea, que está esa necesidad. Los mismos jóvenes haciendo TikToks, los mismos jóvenes que no tienen un espacio para hacer sus TikToks, ahora sí vamos a decir, para hacer sus aventuras, para empezar con sus pininos, ¿verdad? Entonces nosotros creemos y vimos que esto puede ser una oportunidad más para todos ellos, ¿verdad? La idea de nosotros es que ellos vengan, aunque sean completamente novatos, pero que nosotros los llevemos a otro nivel en la cuestión de la grabación, producción y editación, ¿verdad? O en la edición. Entonces eso es lo que nosotros buscamos para que también los jóvenes se empiecen a acercar con nosotros. Sí, pues es que te da un plus muy grande, ¿no? Porque si tú grabas en tu casa, así se ve así todo austero y la gente dice, no, pues ese chavillo que va empezando, pero si tú grabas en un estudio de estos, así de que, caray, él le sabe, él se ve profesional, está haciendo un buen trabajo, que me transmite un profesionalismo, entonces cambia mucho la situación en venir a un lugar así como este. Así es, sí, la perspectiva es completamente diferente. Uno puede agarrar un teléfono celular y estás en la sala de tu casa y lo grabas, pero pues para empezar no tienes edición, ¿verdad? O sea, es una grabación y luego tratas de editarlo, pero no le sabes, o tratas de subirlo a la red y te sale como lo que hiciste, ¿verdad? Que estabas allí en la sala de tu casa. Pero este espacio es para que se vea, como dice Paz, así pro. Tratamos vamos a tratar de que sea lo más pro y que se vea, aunque seas novato, aunque estés incursionando apenas en las cuestiones de las redes, del TikTok, de los podcasts, pues que tu contenido sea profesional. Eso es lo que nosotros queremos llegar a hacer. Y sobre todo que un espacio como este de 24/7 que como están constantemente viendo personas grabar, pues ya a los novatos les dicen, no, mira, le hace así, te doy tips, mira, muévete así o modula la voz de esta manera, te va a ayudar. Entonces se van compartiendo entre todo, a que si uno está solo en su casa sin saber nada, pues creces más lento, porque una cosa es juntarte con los que ya pasaron el camino y te van dando tips, te ayudan, a tú solito ir empezando desde abajo, pues es un super plus así. Hagan de cuenta que hay alguien en la cima de la montaña dándote la mano y diciéndote, vente, vamos para arriba juntos. Exacto. A tú andar ahí tratando de subir y luego subes una parte y luego, chis, en esta montaña hay un barranco, debí subir por la otra vuelta. Exacto, nosotros queremos que esa montaña tenga teleférico para que no batalles, ¿verdad? Eso es todo. Que subas y bajes, aunque seas novato, subas y bajes normalito, sin encontrarte ninguna roca ni nada en el camino. O sea, que sea liso tu camino. Sí, porque justamente podemos ver que hay muchos talentos que están en la sociedad, pero que a veces está la limitación técnica, ¿no? De que, oye, pues tengo que comprar todo el equipo, meterle una inversión muy grande para poder empezar. Y aquí puedes hacer una renta de una sala, llevarte tu sesión y llevarte una grabación de muy buena calidad, muy bien grabada. Exacto, y aparte que dice, como dices tú, de la inversión, a veces no nos aventamos a la cuestión de la inversión porque dices, ¿y si no me pega? O sea, ¿qué voy a hacer con lo que metí, ¿verdad? Entonces, aquí es un espacio para que vengas y te pruebes, para que vengas y te des cuenta que el talento que tienes puede ser explotado. Entonces, este espacio para eso va a servir, para que la gente venga, se convenza de que el talento que tiene lo va a explotar en estos espacios. Excelente. Bueno, pues gracias entonces, Manuel. Vamos a seguir aquí con el festejo, chicos. Y pues por ahí les pasamos escenas para que vayan viendo cómo son las cabinas y la parte de aquí de 24/7. Muchas gracias, tío, si alcanzo lo último, ¿sí lo alcanzo todavía? Sí. Muchas gracias, quiero darle gracias a todo el equipo de ustedes que está aquí con nosotros, agradecerles el apoyo, porque
esta es la primer grabación que se hace en el grupo 24/7 Streaming Records. La estelar. Entonces, chicos. exactamente, esta es la estelar, esta es la punta de lanza y de aquí, pues el cielo es el límite. Muchas gracias a todo el equipo y que sean todos bienvenidos. Este es espacio también de ustedes, ¿eh? Cuando quieran volver a venir, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Venga, seguimos festejando. Amigos, seguimos aquí en el festejo de la inauguración de Grupo 24/7, ahora con nuestro querido César Pérez. César, Gracias. bienvenido y gracias por invitarnos. En esta ocasión, pues ahorita ya está Meni acá con nosotros y hizo ahí el switch compás, castigado allá atrás de las cámaras. Y saludos también acá a mi Armando que nos está ahí ayudando con las cámaras. Eso, Armando. Bueno, mi César, platícanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con toda esta parte del negocio? ¿Cómo empezó para César ser un emprendedor? Mira, pues brevemente te digo que siempre he sido empleado o siempre fui empleado y algún día desperté con la ilusión de ser dueño de algún negocio, ¿no? De ser emprendedor y poder tomar decisiones propias. Entonces, dentro de la organización donde yo pertenecí, les avisé que quería ya crecer y que tenía ganas de hacer algo propio y pues obviamente se dieron las oportunidades, hubo la manera de poder salir bien y de poder tocar puertas y emprendimos en lo que es el área de seguridad privada. Entonces te platico que nosotros iniciamos con 6 guardias en el 2019 y de ahí empezamos a tocar puertas. Entonces fue como empezamos a crecer. Y este tema de la seguridad pues tiene mucho que ver con la experiencia, con la responsabilidad, con la confianza. Y fue así como empezamos a ganar clientes, empezamos a tener una mayor estabilidad dentro de la organización. Y bueno, llegamos a consolidarnos bien. Y ahorita estamos en este proyecto, en este proceso de hacer algo diferente, algo nuevo, ¿no? La seguridad sigue, los clientes nos respaldan, tenemos clientes que hemos tenido cerca de 8 o 9 años con ellos trabajando al día de hoy y la verdad es que nos ha ido generando un lazo de confianza con los clientes y ya la seguridad está estable. Ahorita empezamos con el proyecto de las mini bodegas y por qué no empezamos con el proyecto de ahora de estas cabinas de producción y unas cabinas para que la gente pueda tener un lugar donde pueda venir a grabar sus contenidos y que tengan la disponibilidad de las cabinas con la facilidad de que va a haber alguien que los va a estar guiando y los va a estar produciendo y les va a entregar un producto terminado. Así es. Y aquí, por ejemplo, al momento de que empiezan aquí, para ti, ¿qué reto fue el que fue así que digas tú, esto nos hizo batallar así en una parte? Mira, originalmente el proyecto inicia en hacer un área diferente a la seguridad. Un área de negocio diferente a la seguridad. Y nos enfocamos en las bodegas, en las mini bodegas, ¿no? Y fue un tema que lo vimos como un reto porque nos metíamos algo que no conocemos y que es algo que va fuera de lo que es la seguridad. Sin embargo, hicimos un análisis de mercado, vimos que hay muchas mini bodegas que están saturadas, que están llenas, entonces vimos la posibilidad de tener una alternativa para dar este tipo de servicio, ¿no? Lo que es la renta de mini bodegas. Y fue así como empezamos a diversificar. Entonces, dentro de las instalaciones hay un área de oficinas y dije, bueno, aquí voy a empezar a grabar el contenido de seguridad y de mini bodegas de manera personal. ¿Para qué? Para hablar de nuestros proyectos y que el cliente nos vea en las redes sociales.
Pero resulta ser que empezamos a incursionar en esta parte de las cabinas de producción, y vimos que teníamos un espacio más amplio que poder explotar y manifestar, ¿no? Y sacarle provecho. Entonces fui a algunas cabinas, algunos estudios que actualmente son exitosos y están un poco limitados en el aspecto de que solamente tienen las instalaciones como están. Y aquí nuestro valor agregado es que si hoy quieres hablar de política, te monto un set que hable de política. Si quieres hablar de deporte, te monto un set que hable de deporte, ¿no? Para que vaya ad hoc a lo que tú estás transmitiendo. Claro. Entonces ese valor agregado creo que en algunas otras cabinas no lo tienen, y es como pues, se desarrolló esta incursión en el área de la comunicación. Fíjate que ese es un valor agregado muy grande, porque sí es cierto eso. Me ha tocado estar en algunos lugares, algunas otras cabinas y demás, y es como, tienes el espacio y se acabó, o sea, es como está y demás. ¿De dónde surgió esa idea? Porque, digo, a mí no se me hubiera ocurrido en su momento decir, voy a condicionarte dependiendo de tu espacio, dependiendo de tu tema. ¿De dónde surge esa idea o cómo surge este valor agregado? Pues mira, a lo mejor la limitante que tienen ellos es que no tienen un almacenamiento para poder tener todo un itinerario o todo un mobiliario para que lo puedan intercalar, ¿no? Y jugar con la sala, con una silla, con un sillón, con ciertas cosas, ¿no? Entonces nos apalancamos ahora con las mini bodegas. Nosotros fuimos nuestros primeros clientes y obviamente aquí tenemos un espacio donde tenemos toda la utilería para poder tener sillas, salas, micrófonos, lámparas, iluminaciones, todo lo que sea necesario para el servicio de la gente que pueda venir y usar las cabinas. Tienen manera de cómo escoger qué sillón, qué color, qué sala, qué centro de mesa. Entonces todo eso para nosotros es un valor agregado que les queremos ofrecer a nuestros clientes. Y esa parte, como bien lo dices, ¿no? En otras cabinas tienen ese limitante porque no tienen dónde almacenar ese tipo de inmobiliario. Aquí, obviamente, como tenemos nuestras bodegas pegado a las cabinas, tenemos la facilidad de poder tener un centro de acopio para poder tener todo el material y todo el mobiliario disponible para el usuario. Excelente. Y fíjense, déjenme les digo que la verdad ha sido una gran labor la que han hecho aquí en el local, justamente, bueno, en las instalaciones aquí de Streaming Records de 24/7, porque a mí me tocó venir con César, estábamos allá apoyando en unas partes, cuando estaba esto apenas como una idea inicial. En obra negra. En obra negra, bueno, y ahora que un par de semanas después me toca venir y ver cómo está ya todo prácticamente finalizado, es un mundo de diferencia, y la verdad, si tienen la oportunidad, tienen la inquietud, es una muy buena opción. Les digo, la verdad está muy bien equipado y pues, les puedo decir que están en buenas manos. Claro, ¿no? Y la mayor prioridad de nosotros es que quienes sean usuarios de nuestras cabinas tengan esa satisfacción de decir, oye, qué padres instalaciones, porque nada me obstruye, no hay pedestales, no hay nada físico que nos esté impidiendo una buena transmisión, una buena grabación, porque todo está flotando dentro de nosotros. Y están lámparas, están luminarias, están luces, están micrófonos, cámaras, todo está de una manera aérea que no tienes ninguna limitante para poder hacer una transmisión adecuada. Está excelente, César. Bueno, César, pues entonces yo creo que seguiremos aquí en el festejo. No sé si quieras dejarnos una conclusión, un mensaje para el público o los que están ahí. No, pues simplemente agradecerles a todos los invitados que fueron tan amables de compartir su tiempo con nosotros, y la prioridad de nosotros es la satisfacción de todos los clientes. Entonces les dejo una invitación abierta. Pueden seguir nuestras redes sociales. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo y de verdad, créanme que este es un espacio que les podemos compartir y que creemos que puede ser una solución para algunos emprendedores en el área de podcast, en el área de TikTokers, todo. Y aquí pueden venir y usar las instalaciones sin ningún problema.
Antes de que terminemos este pequeño bloque, redes sociales donde los puedan contactar. Pues mira, nuestras redes sociales, el que sabe es Ala, porque es nuestro creador de las redes sociales. Sí, mira, en redes sociales los encuentran como Grupo 24/7 Storage y Grupo 24/7 Streaming Records. Entonces por aquí les ponemos las cintitas abajo para que puedan darse la vuelta y ahí encuentran información referente al negocio. Entonces, chicos, nosotros por acá seguimos festejando con la familia de Grupo 24/7 y pues nos estamos viendo. Gracias a todos. Volvemos aquí en Qué Buena Pregunta desde el espacio de 24/7. Muy felices, ya andamos haciendo estas pausas interactivas que ustedes no las notan, pero nosotros sí, porque salimos allá afuera a interactuar, a los taquitos, las piñas coladas, las cheves, la gente ahí divirtiéndose. A lo mejor se escucha un poquito de risas en algunos pedazos, un poquito de gente celebrando porque estamos en vivo y directo, es la inauguración. Andamos aquí todo muy chido. Entonces, aquí andaba platicando con Manny, con Alan, de qué les parece todo esto de repente andar en un proyecto. Por ejemplo, en este caso es la historia de la seguridad privada y luego de repente andar haciendo algo totalmente diferente. ¿Cómo les pareció la historia de la gente emprendedora de aquí, chicos? Antes de pasar a eso, decías ahorita que hemos andado haciendo cortos y demás. La gente sí lo va a notar porque en medio de cada corto vamos a meter aquí los espacios, vamos a meter aparte de lo de los acá que no están atrás, ahí, y demás, pero bueno, fíjate que se me hizo bien interesante y un salto cuántico entre nos dedicamos a la seguridad privada y de repente ya tenemos las mini bodeguitas que ahorita ya las vieron, no sé, la mera neta. Depende de la postedición. Y todo eso, o sea, como que salto bien de wow, no sé, a mí no se me hubiera ocurrido si yo estoy dedicado a una cosa, dar el salto, ya tener acá las cabinas, ya tener las bodegas, ya tener todo eso y más que es un concepto bien nuevo y que a diferencia de otros lugares nos han tratado como reyes. En otros lugares ya nos hubieran corrido. No, es cierto, en el restaurante nos trataron bien chido. Bueno, no me refiero a otros estudios. Hay que volver a comer a las picañas, hay que volver a ir a Stranger Things, muy agradecidos con todos, la neta. Sí, la verdad, chicos, muchas gracias a todos los que nos han invitado por allá. Yo creo que de una parte muy importante que mencionó ahorita César, diversificar. Te digo, ¿por qué? Porque cuando estás en un negocio, ¿qué es lo que va a hacerte que puedas generar mayores gastos, mayores ingresos, que puedas pues, crecer? No. Pues mira, también va de la mano, son mayores gastos, pero también mayores ingresos, ¿verdad? Pues no solamente estancarte en una sola idea, sino pues ver las opciones que tienes para poder hacer que tu negocio tenga mayores maneras de llegar a diferente público, de impactar de diferentes formas y pues que tú no te quedes amarrado únicamente con un producto. Que como ya hemos visto con los ejemplos que mencionábamos anteriormente en otros episodios, Blockbuster, ahorita los dejo con ese por lo pronto porque no traigo mucha cabeza, pero sí, o sea, no quedarnos estancados solamente en que hay una sola cosa que hacer, sino que hay una variedad de productos, de servicios que podemos estar explorando en nuestros negocios y que nos pueden permitir el crecer. Y el crecer no es solamente tener más dinero, sino también impactar a gente positivamente, crear empleos, poder impactar también tu entorno de manera social y poder suplir necesidades que están allá afuera, que yo creo que es una parte muy importante. Sobre todo que el peor número en ingresos es una sola fuente. Si solo tienes una fuente de ingresos, llega a pasar cualquier cosa, como nos pasó en el 2020, que todo el mundo tuvo que estar encerrado, se tuvieron que cambiar muchas cosas. El peor número es 1. Más vale que tengamos 2, 3, 4, 5, 6, el mayor, mientras más número mejor. Entonces es muy importante andar emprendiendo en distintos tipos de negocios, tener nuestra cartelera de inversiones, tener todo lo que sea posible, porque pues uno nunca sabe. Ahorita andan también con la moda de lo que está pasando con Israel e Irán, que ojalá y todo termine en paz y no haya cosas muy graves, pero pues está de noticias ahorita.
Pero sí, viene siendo eso. Y sobre todo que lo más importante, más que las ganancias, como hemos dicho anteriormente, pues es tu lista de clientes. A final de cuentas, si creces en clientes, vas a crecer en todo lo demás. Y es muy común que si a lo mejor alguien no necesitaba tu servicio de algún rubro, pues sí lo necesite de otro. Y con el tiempo a lo mejor van a necesitar el otro rubro y así te vas expandiendo tanto con el networking que se va haciendo con tus clientes, con tus relaciones. Entonces, super plus. Oye, no, y ya lo hablábamos hace muchísimo, allá en los primeros episodios de Qué Buena Pregunta, de influencers que en algún momento, ¿cómo era el episodio de la fama efímera o el ¿Quieres fama, güey? éxito verdadero? Sí. Ahí se los dejamos por acá arriba. Pero ahí lo hablábamos de que había muchos influencers que dijeron, yo nomás me dedico a esto, yo nomás me dedico a hacer este tipo de contenido y se acabó. Y si no recuerdo, en aquel momento mencionaba a Luisito Comunica, güey, si algún día ves esto, soy tu fan, ven al podcast. Oye, hay otro influencer que se parece un chorro a ti, nos etiquetaron en el TikTok de Qué Buena Pregunta. Ahorita digo quién es, pero... Luisito Descomunique. Luisito Comunica. No, Conde o algo así, ahí te digo quién es. Pero bueno, por ejemplo, Luisito que está bien diversificado en ese sentido, que tiene hamburguesas, tequila, hamburguesas, el sushi. Más la ropa del Gran Palomo. Ya valió madre. Ok. Sí, ya anunció que ya la iba a dar de baja, pero en su momento ropa de Gran Palomo, del Rey Palomo, no sé qué. Sí, por ejemplo, yo uno que suelo ver mucho con mi novia, que es el mundo de Andy, que ese es su mundo y esa es Andy, que por ejemplo ella... Ok. Es que así empieza. Está muy chido, la neta, a mí se me hace súper entretenido. Por allá no me dejará mentir Rosy, que anda. Y haz de cuenta que, por ejemplo, ella, pues hablaba así como que de los chismecitos, ¿no? De las noticias que están pasando. Y de repente, pues empieza así como que a tratar temas sociales. Hay una parte donde trata los temas de los artistas, de los chismes de la semana. Hay otra parte donde cuenta historias de terror de las noches, del como tipo leyendas urbanas, que acaba de empezar. Entonces, vas viendo qué otras maneras hay de poder conectar con la gente. Así como con uno que es creador de contenido, ver qué temas te pueden ir acercando más con las personas, poder ver también dentro de tu vida qué cosas son las que te van llevando para poder crecer también como persona. Y sí, crecimiento integral. Muy bien. Bueno, chicos, pues yo creo que ahorita nosotros, como ya lo dije un par de veces, pues nos vamos a seguir festejando un rato aquí con los compañeros de Grupo 24/7. Estamos muy agradecidos por la invitación que nos han extendido y pues la verdad ha estado muy divertida la experiencia. La verdad ha estado muy divertida. Antes de cerrar, porque no las dijimos al principio, vámonos a redes sociales. Ya se la saben, a mí me encuentran como David Paz, Paz DSP en todos lados. Las redes sociales de Carga Positiva, escuchen nuestra música en todas las plataformas. Y las redes sociales del negocio, pazcompany.com. Ya estamos actualizando todos los productos. Y ya nos actualizaron también lo que viene siendo el servicio de logística. Así que ya llegamos a más estados. Me parece que solo nos faltan como 7, 6 estados de toda la república. Y en todos los demás, pago contra entrega. Ya que nadie te estafe de no, pon tu tarjeta aquí. No necesitas poner tu tarjeta, solo pide el producto. Y en cuanto te llegue, ahí lo pagas. Dando y dando, dirían acá. Órale. Gente bonita, a mí me encuentran en todos lados como Meni05, J. Manuel García, ya se la saben. La red del negocio Flying Freedom. Y pues dijeron hay que diversificar. Ahí también búsquenme en mi página azul. No les digo cuál es, así que ahí investiguen un rato. Esa es la tarea de la semana, chicos. Y a mí me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho, en todas las redes sociales. Ahí también en mi canal de YouTube. Los invito a que vean si les gustan los viajes y la aventura. Por ahí los espero, chicos. Y pues vámonos a seguir a los taquitos en la fiesta. Vamos a seguirle a la fiesta. ¿Quién diría que de estar empezando en la sala, ahorita ya estamos en un estudio aquí invitados de grabación? Entonces, pues que siga el crecimiento, chicos. Vamos a diversificar todo este show. Y nos vamos a festejar. Ya ustedes los vemos. Hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!